Comencemos este programa hablando de ogros y de otras curiosidades. El ogro, u ogresa, dependiendo del género, es un ser inhumanamente grande y alto, fiero y cruel, y gusta de comer carne humana, y si es carne tierna de niño, mejor aún. Muchos han sido los infortunados que se han encontrado con ellos frente a frente, y algunos han sobrevivido para dar buena cuenta de ello, y menos mal, porque gracias a eso sabemos cómo hemos de cuidarnos para librarnos de su ferocidad. Es obligado instruir a los niños desde su más tierna infancia en estos menesteres, habida cuenta que no siempre podremos estar cerca de ellos para protegerlos si se topan con un ogro u ogresa en su camino. Una lectura fundamental para educarse en el arte de vencer a estos terribles seres es el testimonio personal de Pulgarcito, un niño tan pequeño como un dedo meñique que logró salvarse para contarnos su historia. A través de él sabemos que, a pesar de esa apariencia tan imponente, muchos ogros son criaturas tímidas, cobardes y con escasa inteligencia. La apostura y la elegancia os abrirán siempre las puertas de la casa de un ogro. Ya estando en sus terrenos y conociendo su punto vulnerable, es relativamente fácil derrotarlos si uno no pierde la cabeza y los nervios, por supuesto. Y si no me creéis, leed otro testimonio igualmente conocido y verás que lleva por título El gato con botas. Astuto como lo son todos los seres de su especie, este felino calzado supo acabar con un ogro en menos que canta un gallo, y nos reveló un dato importantísimo que no podemos perder de vista si de ogros y ogresas hablamos, y es que pueden cambiar su apariencia a voluntad para encubrir su presencia. Lamentablemente no hay una sola región del mundo que pueda escapar a esta amenaza. Han documentado la presencia de estos monstruos los celtas, los germanos, los cántabros, los japoneses, los musulmanes, los indios y hasta los pigmeos. El Nuevo Mundo, que poco tenía de nuevo cuando así fue bautizado, ya tenía una larga experiencia en este terreno. Las culturas prehispánicas eran expertas en vencer a los ogros en terribles enfrentamientos, si bien es verdad, y todo hay que decirlo, mediante métodos un poco menos elegantes que los de nuestro héroe, el gato con botas. Y precisamente, el gato es el protagonista del libro que vamos a presentar el día de hoy. Pero este no lleva botas y no sirve al marqués de Carabás. Nuestro gato es un chico que guarda secretos y ardides para vencer a toda clase de criaturas fantásticas, y es el chico más especial, maravilloso y entrañable que cualquier escritor podría llegar a imaginar. Hoy conversaremos con el afortunado que lo imaginó y supo darle vida a través de un hermoso cuento titulado El viaje del bardo, Juan Jesús Amo Ochoa. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos estéis escuchando. Yo soy Luis Carballés y esto es Luis Carballés en vivo. Comenzamos. Luis Carballés en vivo, un programa donde disfrutar de la literatura en estado puro, entrevistas a escritores, narraciones, declamaciones, un lugar donde la literatura y el arte de la interpretación convergen para deleite y disfrute del público amante de las letras. Juan Jesús, es un honor y un gusto enorme tenerte hoy en esta casa. Bienvenido, Juan Jesús. Muchas gracias por haberme invitado y por tenerme aquí con vosotros. Estoy encantado de participar contigo en este programa. Es un auténtico placer y sobre todo después de haber leído este maravilloso cuento. Sabemos que eres psicólogo, docente, escritor, ilustrador, músico y algo se me estará escapando seguro.
cuando llega alguien que no te conoce de nada y te pregunta ¿a qué te dedicas? ¿Qué contesta Juan Jesús Amo Ochoa? Pues esa es una pregunta complicada porque normalmente yo lo que digo es que soy soy profesor, que es una manera de englobarlo todo. No creo que lo que uno hace para trabajar, para ganarse la vida, sea lo que lo define, pero sí, normalmente suelo decir que soy profesor. La faceta artística, la faceta creativa, pues ha sido hasta hace relativamente poco tiempo. No secundaria, sino como más tímida de presentarse así de entrada. Bueno, lo de tímido ya iremos viendo que más bien poco, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a ir desglosando poquito a poco. Un psicólogo penetra como ningún otro profesional, bueno, pues en la intimidad de los pacientes que trata. Conoce su personalidad, conflictos, sentimientos e insatisfacciones. Habiendo conocido tantas historias durante estos años, ¿están plasmadas de alguna manera en los personajes de tus historias? Directamente no. Yo cuando me pongo a escribir y cuando surge un personaje y crece y cobra vida, es después cuando me doy cuenta de a quién se parece, de lo que yo he podido conocer o de qué rasgos tiene de las historias que yo he podido ver. Normalmente el hecho de ser psicólogo es como, hombre, supongo que me habrá dado un pozo, un humus en el que pueden germinar determinado tipo de ideas sobre los personajes, pero para mí es una parte secundaria. Psicólogo es lo que durante mucho tiempo he estado haciendo pues para comer. Ya. Y está bien porque es un trabajo, y más cuando estás en la vertiente, digamos, escolar de la psicología, que estás trabajando con alumnos y con chiquillos, es un trabajo variado, es un trabajo divertido, es un trabajo absolutamente encantador, pero a la hora de escribir es secundario. Eso sí, lo que he comentado antes, luego me encuentro de repente, anda, pues mira, pues este personaje, pues sí, mira, ha tenido que surgir de esta historia, o ha tenido que surgir de esta otra persona que conocí o con la que trabajé, pero no, directamente no. Claro, no es algo de que tú, a través de esas historias que tratas clínicamente, digas, voy a escribir algo sobre esto, no, sino que eso te deja a ti un pozo, lógicamente, porque todas las experiencias que tenemos nos deja algo, ¿no? Y cuando te pones a escribir porque te apetece escribir o porque quieres escribir algo, en el transcurso te das cuenta de que, ostras, este personaje se parece a esto que me pasó con este muchacho o con este otro, ¿no? Esa es un poco Claro. la idea. Muchos escritores y artistas en general son muy recelosos para mostrar al público su obra y cuando mueren, bueno, pues ya sabemos lo que pasa. Se descubre su obra inédita, que en ocasiones es inmensa. He navegado por tu blog manifiestogris.blogspot.com como el visitante 246.947. Es que el número se dice pronto, ¿eh? Y dada la cantidad y variedad de contenido que me he encontrado ahí, Juan, quiero pensar que a ti no se te queda nada en los cajones ni en la memoria del ordenador. ¿O me equivoco? Pues sí, te equivocas, porque realmente en los cajones y en la memoria del ordenador hay mucho más, es decir, hay muchísimo más, sí. Es verdad que lo de escribir es una cosa que vengo haciendo pues desde que tengo memoria, realmente. Madre mía. Yo creo que va de la mano el haber empezado a escribir cosas cuando me enseñaron a escribir y el haber empezado a escribir cosas que me gustan cuando me enseñaron a leer y descubrí que leyendo pues accedes a mundos más allá de cualquier número en los que puede pasar casi cualquier cosa. Entonces van de la mano esa afición escritora y la afición lectora que tengo. Y entonces sí, tengo mucho escrito, mucho. Algunas cositas pues con el tiempo fueron saliendo bajo la forma de cosas que yo mandaba por correo a mis amigos y
correo de sobre y sello, ¿sabes? Que yo tenía la Ajá. costumbre de enviar cosas como cartas muy largas a mis amigos y tal. Algunos, perdona que te interrumpa, algunos Sí, dirán, ¿qué es eso? ¿No? exactamente. Algunos dirán que es eso, exactamente. Y yo cuando lo pienso digo, Dios santo, si soy prehistórico. Pero bueno, luego esas cartas pues dieron lugar a una especie de revista humorística ficticia que yo escribía, lo escribía todo, hacía como varios artículos, los Ajá. escribía todos y se lo mandaba pues igual a mis amigos, a mis conocidos, y después aquello fue degenerando, sí, quizás la palabra es degenerar, en la costumbre de forma regular intentar mandar esa revista a mucha gente. Luego se convirtió en la costumbre mandar un cuento de Navidad a mucha gente. Y luego se convirtió en la costumbre de recoger las cosas que había en la revista que me gustaban e irlas poniendo en el blog, que a su vez que era como una forma eh, electrónica y moderna de acceder a más personas con un solo clic, ¿no? Claro, claro. Y posteriormente, bueno, pues ya el blog ya iba pidiendo también sus propios contenidos y nada, pues reflexiones, tonterías, quejas, no sé, exabruptos, cosas que he ido escribiendo están ahí, se pueden encontrar. Las personas que somos creativas, tontería las justas. ¿No crees? Sí, lo que pasa es que cuando digo tonterías en el sentido literal del término. Es decir, yo muchas de las cosas que he escrito y que Ujú. me gusta escribirlas con la finalidad de que el que la lee pues diga, qué bueno, y se ría. No invento chistes, Claro, pero claro. intento contar cosas graciosas. Y pues cosas graciosas muchas veces son simples payasadas, son cosas absurdas. Lo que pasa es que pues como decía el otro día, no me acuerdo a quién, digo, si yo la vuelvo a leer 10 años después o 20 años después y me Ujú. sigo riendo, oye, pues igual no es que no eran tan malas, Claro, estaba bastante bien la cosa. efectivamente. Respecto de eso que has comentado de Sí. enviar con sobre y sello, tú sabes que Tom Cruise tiene una afición muy divertida, que es No. que cuando conoce a alguien en el set de rodaje de X película, Sí. eh, eh, se genera como una amistad muy bonita. Por lo que dicen, es un tío muy afable y muy divertido. Y aunque hayan pasado años después de haber Ujú. conocido a X actor, a X actriz, todos los años les envía a todos, una caja de pasteles, de unos pasteles muy famosos en Beverly Hills, y se Ujú. lo envía a todos. Da igual en el estado en el que se encuentren. De repente, en el día anterior al Día de Acción de Gracias, le llega Ajá. esa bandejita con esos pasteles. No sé si lo sabías. No, no tenía ni idea. Pues Lo que sí, pasa es que salvando las distancias, salvando las distancias es un poco lo que yo venía haciendo con estos mensajes de correo electrónico y de claro, estos no, artículos de blog que yo si mandaba a la gente. sabemos o intuimos que probablemente Tom Cruise te haya copiado. No pasa nada. Bien, pues continuando. Juan, lo mismo usas seudónimos que escribes y te presentas con tu nombre, lo mismo te Ujú. disfrazas, que te desnudas, Ajá. lees a los Ujú. clásicos o a los contemporáneos, a veces eres correcto y otras irreverente. ¿Cómo diagnosticaría un psicólogo clínico a Juan Jesús Amochoa? Pues mira, voy a cortar por la tangente. No creo que un psicólogo clínico diagnosticaría a Juan Jesús Amochoa porque Juan Jesús Amochoa creo que no iría nunca a psicólogo. Él no piensa que necesite arreglo, que lo suyo es así Y ya y está, con ¿no? eso ha aprendido a vivir y le gusta vivir así. Entonces, no creo que lo diagnosticara. Hombre, tiene todos los síntomas de ser una persona creativa, una Ajá. persona que pues, el cerebro bulle con ideas y que le gusta hacer cosas. Yo también, eso ya lo he dicho también en alguna ocasión, yo creo recordar 2 o 3 veces donde me he aburrido en mi vida, pero fuera de esas 2 o 3 veces normalmente es imposible que yo me aburra. No,
Salvo que me estén obligando a hacer una tarea monótona, repetitiva y en la que tenga que poner toda mi atención en algún sitio, no me suelo aburrir. Entonces, es una persona creativa que se encuentra a gusto como está, y por eso te digo que ningún psicólogo haría un diagnóstico, porque no voy a ir a consultas. ¿Para qué? Es que lo llevan claro. Exacto. Bueno, Juan, con este pequeño bosquejo que hemos hecho de tu personalidad, pretendemos que el público te conozca un poquito mejor. Aunque realmente a las personas se les conoce por sus obras. Y por eso vamos a entrar de lleno en el terreno literario, y para ello vamos a escuchar, si estás de acuerdo, el audio teaser que ya está circulando en redes sociales como parte del book trailer de tu libro, el libro que el book trailer que hemos producido aquí en Producciones Carballés, de tu libro El viaje del bardo, que me consta que ya has visto y por lo que he visto por ahí te ha gustado. Sí, pero me han gustado mucho. Si te parece, vamos a escuchar el audio teaser. ¿Te parece? Me parece bien, perfecto, genial. Pues vamos a escucharlo. En un lugar que bien podría ser este, pero hace mucho, mucho tiempo, un aspirante a mago peregrinando hacia su iniciación se verá involucrado en las peripecias de Gato, un muchacho autista con un extraño don. Juntos tendrán la mágica oportunidad de alcanzar lo que posiblemente no habrían podido lograr separados, si sobreviven lo suficiente, claro. La peregrinación siempre es un viaje interior y un proceso de aprendizaje. Tanto Gato como Joan, el aspirante a mago, aprenderán, a veces a su pesar, que el viaje por la vida es más sencillo cuando solo llevamos con nosotros lo imprescindible. El viaje del bardo, un mágico cuento de Juan Jesús Amo Ochoa. ¿Qué opinión te merece, Juan? Estupendo, me ha encantado. Me gusta, es clarito y mola, como he dicho antes, mola. Muchas gracias, Juan. El viaje del bardo es un cuento que pertenece al subgénero del cuento maravilloso, porque es un cuento en el que los seres humanos, en este caso el protagonista, conviven de manera natural con seres sobrenaturales y objetos mágicos. ¿Existen en realidad todos esos seres a los que llamamos fantásticos? Os voy a contar algo que os va a hacer pensar. En una de las fuentes de la ciudad de Berna, en Suiza, hay una estatua que representa a un ogro devorando un niño y lleva al hombro un saco con otros 3 niños para hacer lo propio con ellos. Como tiene casi 500 años de antigüedad, ya no podemos averiguar con absoluta certeza qué representa el llamado Kindly Freser. Unos dicen que representa al mayor de los hermanos del duque Berthold V de la casa Zaringen, quien estaba tan celoso de su hermano que se volvió loco y devoró a los niños de la ciudad. Otra versión dice que representa al dios griego Cronos, Saturno, en la mitología romana, quien tenía hábitos tan singulares como el canibalismo, entre otros, de los que ya hablaremos en otra ocasión. Cronos o Saturno, como gustéis, se comía a sus hijos para conservar el trono eternamente, tal y como lo representó Rubens, aunque sea más famosa la pintura que mucho tiempo después hizo Francisco de Goya. Tristemente, en la Edad Media, la comunidad judía fue acusada de canibalismo y se cree que pudo ser también una especie de advertencia para ellos. Pero, ¿y si, tal y como lo han creído los niños suizos durante 5 siglos, es una advertencia para que se porten bien, porque de lo contrario serán devorados por el ogro come niños? Juan Jesús, tú que eres especialista en el tema, danos tu opinión. ¿Los ogros, las hadas
los gigantes, los magos, las brujas y muchos otros seres fantásticos existen o solo son producto de la imaginación? Pues yo opino realmente, y además lo creo así. Y además lo has comentado un poquito al hacer esa introducción donde has hablado de la historia de los ogros y demás. Son figuras que se dan en tantos sitios, en tantas culturas, en tantos momentos históricos diferentes, que de alguna forma indican a cualquiera que piense un poquito sobre ello que algo tuvo que haber. Uh-huh. Eso es lo que creo. No sé si ahora mismo existen. En el libro sí que digo una cosa, que los ogros existen actualmente. Pero las hadas, no sé si ahora mismo podríamos encontrarlas si nos pusiéramos a buscarlas, pero sí que podríamos encontrar tal vez sus restos culturales esparcidos en una historia que abarca pues desde, no sé, de la más remota antigüedad. Sí que se pueden encontrar restos de que esas figuras de alguna forma han existido y han convivido muy de cerca con los seres humanos. Yo recuerdo cuando emitían esa serie en televisión de maravillosa serie, gran serie, David el Nomo. Bueno, la gente de ahora, las generaciones de ahora no saben, pero nosotros sí que sabemos. Y yo recuerdo imaginar ir por el bosque y encontrarme con un gnomo. ¿Te ha pasado has tenido esa sensación alguna vez? O ese deseo, ese, ¿sabes? De repente se entremezcla un poco la imaginación, la realidad, no sé, el cerebro pega ahí como un saltito, y dices, wow, si me encontrara con un hada, si me encontrara con un gnomo, no sé. Sí, lo que pasa es que no me los he imaginado, es decir, he estado, conforme viajas por el mundo y bueno, pues a veces me gusta mucho caminar, me gusta mucho recorrer senderos y demás, hay bosques y hay lugares perdidos en nuestra propia península ibérica o en Europa, que tú los recorres y dices, este es el sitio donde seguramente en el año 1700, cuando la gente pasaba hambre, vivía alguien aquí en alguna cabaña y como pasaban hambre, tantísimo hambre y tanta penuria, ¿por qué iba a ser raro que secuestrara niños y que se los comiera? Simplemente para sobrevivir. Aquí posiblemente vivía un ogro. O a lo mejor en otro bosque o en otro sitio dices, ¿y qué tal si aquí hubiera habido una tribu de homínidos prehumanos pequeñitos que sobrevivieron hasta tiempo de los romanos, tal vez, quizá, que coexistieron en el tiempo, de tal manera que esas primeras leyendas de la gente pequeña, de los bosques y tal, hubieran dado pie a esas leyendas, pero tuvieran ese origen cierto al principio, ¿sabes? Entonces, claro, eso lo imagino. De hecho, pues yo creo que cada vez que visito no un bosque domesticado de estos que abundan hoy en día, sino los bosques, cuando tú puedes encontrar un bosque antiguo, lo más antiguo puede ser, haya robles, árboles de 400, 500, 600 años, que ya no quedan muchos, pero bueno, de cuando en cuando tienes la fortuna de poder respirar en algún sitio de esos y dices, pues mira, aquí podría ser, aquí podrían haber estado. Fíjate que es muy curioso esto que has dicho y que además es una frase que aparece en tu cuento, en El viaje del bardo. Cuando yo pensaba esto que te acabo de comentar de David el Gnomo, pensaba exactamente eso. No puede estar, no puede haber gnomos en un bosque cualquiera. Claro. Tiene que ser en un bosque, yo pensaba algo así como, no antiguo, sino, no sé, ancestral, un bosque de otra manera, no podía ser un bosque normal. Fíjate que te estoy hablando que yo era, bueno, pues un pequeño chaval, adolescente, por ahí, más o menos. Sí. Todo esto, ¿no? Entonces, esas cosas pensaba yo. Sí.
En eso coincidimos. Yo Claro. siempre he tenido un poco esa idea Ujú. de que, hombre, también luego funcionas como muy racionalista y dices, bueno, quiero pruebas. Bueno, pues de hecho, si tú lees un poco sobre pues la historia de los cuentos o cómo la misma historia de un cuento se puede encontrar en la India y posteriormente Ujú. en Grecia y posteriormente la misma trama, pues resulta que sí que hay una evidencia, yo la llamo evidencia cultural de la existencia de este tipo de historias, porque se repiten, como hemos dicho, en muchos lugares, en muchos momentos distintos. Vale, todo eso indica que las historias son más antiguas de lo que creemos, pero claro, también les pone a todas un origen. Quizá el origen Claro. sea ese. Hmm. Uno de los grandes cuentistas contemporáneos es Jorge Luis Borges, el maestro Borges, tan querido Ujú. aquí en Producciones Carballés, quien, hablando específicamente del cuento, decía lo siguiente. No voy a poner acento argentino, ¿vale? Quien lee un cuento sabe o espera leer algo que lo distraiga de su vida cotidiana, que lo haga entrar en un mundo, no diré fantástico, muy ambiciosa es la palabra, pero sí ligeramente distinto del mundo de las expectativas comunes. ¿Con qué propósito escribes, Juan, cuentos? Pues casi exactamente con ese. Es decir, hombre, el segundo, no sé si el primero, el segundo gran objetivo de cuando uno escribe de la literatura en general, pienso que es evadir. Y la evasión, la distracción, la diversión, el entretenimiento. Pero, claro, para evadirte, para distraerte, para entretenerte, pues no hay nada como contar historias que te vayan a sorprender o que te vayan a provocar. El cuento lo que tiene es que suele buscar provocar una emoción concreta en vez de un abanico de emociones. Suele provocar, pues, un cuento de miedo. La historia de miedo es para que tenga un final que te asuste y te haga dar un salto. Una Claro. historia de risa, una historia cómica como las que puedes encontrar en el Decamerón, pues la finalidad que tiene es que te partas a reír. Una Sí. historia de amor romántica, la finalidad que tiene es que llores por la desventura de su protagonista. Entonces, encuentro que es difícil hacerlo cuando tú cuentas cosas de las que estás viendo por la ventana. Quiero decir, la realidad tal cual a mí me suele resultar sosa. Entonces no hay nada como aderezarla y poner en marcha la imaginación y tratar de hacer que tenga esquinas o de ver las esquinas que tiene que normalmente no nos damos cuenta, ¿no? Y ya hacer Sosa, eso que ha dicho. ¿Eh? sosa y monótona, Sí, suele ser. ¿no? Sí. A poco que se descuide uno es monótona. Si te descuidas, si no te descuidas, si te das cuenta de que cada día es único, irrepetible e insustituible, entonces ya no es tan monótona. Pero sí que puede ser sosa, en el sentido de decir, bueno, si es que este muro de piedra es un muro de piedra, y si lo pudiera traspasar, Claro, no sé, algo claro. así. A mí me pasa que cuando me pongo a ver o me dispongo a ver una película por azar del destino y veo basado en hechos reales, cambio de película. O sea, yo lo siento mucho, pero no vengo a ver películas para que me cuenten la realidad que a lo mejor es algo parecido a lo que yo esté viviendo, ¿no? O sea, no, por favor, gracias, pero no. Eh, Exactamente. el, Ahí también coincido contigo. Claro, claro. Basado en hechos reales. Bueno, ya estamos. O hace 10 años. Ya la hemos liado. No quiero, gracias. El mundo editorial, Juan, ensalza la novela como el género más vendible por encima del cuento. Cuando le preguntaban al respecto del tema a otro gran cuentista, Julio Cortázar, él comparaba así ambos géneros. La novela gana por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. Explícanos un poco qué complejidad, a nivel literario, representa la hechura de un cuento frente a la de una novela. Yo es que yo no he escrito una novela como para poder decir, comparo y te digo, pues la novela. Yo cuando escribo algo que pasa de como
como El viaje del bardo, Ujú. que pasa de las 20 páginas, ya es un cuento largo. Claro. Que llega a las 200, pues sigue siendo un cuento largo. Mi primer libro, un libro también de fantasía que titula Los cinco guardianes, pues igual, pues es un cuento que se me fue un poco de las manos. La dificultad para mí escribir cuentos no tiene, en el sentido de que es el género en el que yo me muevo, ya que considero que todo lo que escribo, largo o corto, es un cuento. Ujú. Que otro ve la encuadernación y dice, no, esto es una novela corta, o esto es una novela, o esto me parece muy bien. Para eso están, como diría Pippi Langström, los viejos profesores explicándole a la gente lo que son cada cosa. Para mí son cuentos. Entonces, escribir cuentos es algo que se amolda un poco con mi manera de escribir. He comentado en alguna ocasión que soy un poquito vago, en el sentido de que, aunque tengo mucho escrito, no soy una persona que se siente todos los días a escribir. Soy una persona de arrebatos, de coger, ay, tengo una cosa en la cabeza, tengo que soltarla. Y entonces me puedo sentar y estar escribiendo, pum, 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 hasta que sale. Y a lo mejor pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, antes de que me vuelva a sentar. Entonces el cuento me viene bien en ese sentido, porque normalmente me siento y pum, 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 escribes un cuento. Me gusta también la idea del cuento por lo que he comentado antes, de la necesidad de que yo creo que un cuento, para ser bueno, tiene que inducir una emoción en el que lo está leyendo. Entonces, la que sea, pero una. Y entonces, cuando yo estoy escribiendo cosas y, pues mira, este ha quedado bien, este asusta, o este tiene melancolía, o este... Entonces digo, pues ya está mi cuento, ya puede estar terminado, ya se puede terminar, ya genera algo, ¿sabes? Claro. Y lo que pasa es que eso, la diferencia para mí entre cuento y novela es simplemente una cuestión de longitud. Pero claro, también es verdad que en un momento determinado, yendo de editor en editor y todas estas cosas, pues alguien me ha dicho en alguna ocasión, si es que cuentos, una antología de cuentos de una persona a la que nadie conoce, pues no la podemos publicar, no se va a vender. Pues Claro. supongo que será verdad. Recientemente he sacado ahora mismo una antología de mis propios cuentos, la titula Cuentos Masticables, y el objetivo, pues es eso, es que la gente no tiene por qué leerse de tirón una novela. Es que ahora me apetece dar un bocadito, me apetece coger este pequeño bombón, o me apetece una tapa de, de gambas con mayonesa, Sí, yo qué sé. sí, sí. Y entonces el cuento permite también eso, permite que el lector pues no se lance y se pase 3 horas leyendo, sino simplemente disfrute de pequeños momentos de lectura y de la emoción que eso puede generarle. No siempre nos apetece un pollo asado, pero sí unas patatas bravas. Por ejemplo. Sí, Por ejemplo. Sí. Bueno, siempre apetece un banquete de 3 platos ahí y digas, jo, qué bueno estaba esto en, qué sé yo, qué sitio famoso. Claro. Y dices, no, pues mira, ponme unas aceitunas con esta cerveza que me voy a tomar, que está estupendísimo. Efectivamente. El gran padre del cuento moderno, el señor, otro gran querido aquí en Producciones Carballés, es Edgar Allan Poe. Por supuesto. Escribió un ensayo titulado Método de composición, que, por cierto, podéis encontrar en nuestra página, en el canal de YouTube y en nuestro podcast El legado de Borges, por si os interesa. En este texto publicado en 1846, Poe dice que antes de empezar a escribir una obra de ficción, el autor debe decidir cuál va a ser su desenlace y cuál la respuesta emocional o efecto que pretende causar en el lector. Lógicamente, aunque esta es su opinión, no tiene que ser una regla universal, ni mucho menos. Cuando comenzaste a escribir El viaje del bardo, ¿usaste la lógica de Poe o la historia misma y sus personajes fueron delineando la trama? La historia fue delineando ya, se fue desenrollando ya sola. Yo no sabía lo que iba a pasar. Me pasa muchas veces, yo me pongo a escribir. Hombre, a lo mejor, por ejemplo, cuando escribo los cuentos de Navidad, pues está claro que normalmente cuando quiero mandar un cuento de Navidad a mis amigos, lo que quiero es que se rían. Entonces tengo la idea de que tiene que ser algo divertido. Pero fuera de eso, tiene que ser algo divertido, pues empiezo. Y si sale algo divertido, pues está logrado. Si no, pues se queda en el cajón. En el caso del viaje del bardo, pues fue una historia que se empezó, no recuerdo
si tenía finalidad alguna, no. La historia fue desarrollándose por sí sola, los personajes me los fui encontrando y lo que hacía me los fui encontrando y nada, pues al final yo incluso iba siguiéndolos, acompañándoles, diciendo, bueno, ya cómo vais a salir de esta, ahora cómo a ver qué hacéis. Y eso es una sensación que me gusta mucho a la hora de escribir, porque me hace pensar que los personajes son auténticos, tienen su propia vida, ¿no? Claro, te iba a decir que no son marionetas que yo estoy exactamente, que no son marionetas que yo estoy controlando y haciendo que digan exactamente lo que quieren. No, que me sorprendan. A mí me gusta que me sorprendan. Porque si me sorprenden a mí, imagino que a cualquier lector le sorprenderán más. ¿Qué sucede, Juan, cuando de repente acabas de decir algo que me parece interesantísimo? De repente llegas a una situación, que tú vas acompañando a los personajes y llegan los personajes a una situación en la que, como tú bien has dicho, a ver ahora cómo salís de esta. Que yo no tengo ni idea. O sea, a ver qué es lo que vais a hacer. ¿Qué sucede en ese momento en tu cabeza? ¿Paras, te vas a tomar esas aceitunitas con la cervecita? ¿Qué haces? ¿Hablas con ellos? ¿Qué sucede ahí? Pues te lo puedo decir. Pueden pasar dos cosas. Que el personaje esté en ese momento activo y funcionando y salga por donde le apetece salir, y yo casi como si fuera una escritura automática voy cronista fiel de lo que estoy viendo. Ajá. O que de repente la situación se queda atascada y el cuento largo, las 80, 90 páginas, se quedan en un cajón hasta que, pasado el tiempo, vuelva yo a darles una vuelta y diga, pues estabais aquí, si os ha ocurrido ya cómo salir del tema y que tiren adelante. Tengo dos historias así ahora mismo paradas. Además, dices, joder, es que da rabia, porque, bueno, da rabia. Son historias que han pasado ya el cuento cortito y se han adentrado en el terreno de la novela corta y están paradas porque de momento los personajes están como diciendo, bueno, ahora ya, si eso ya, todavía no sabemos qué hacer, espérate, vuelve mañana. Bueno, pues nada, pues volveré mañana. ¿Eh? Si eso nosotros ya claro, te vamos avisando, sí. ¿No? Ya te vamos avisando de lo que pasa. Y estoy esperando a que me digan algo. De cuando en cuando voy, me pongo a releer, voy desde el principio, voy retocando, pues mira, esto está mal dicho, esto podría quedar mejor si se dice de esta otra manera, pum, hasta que llego al sitio. Bueno, ¿qué? ¿Habéis salido de ahí o qué? Y si me dicen que no, pues nada, pues ya volveremos más adelante. Pueden pasar esas dos cosas. Me está recordando mucho, nunca me había pasado, Juan, pero me está recordando mucho a estos, a estas series de animación de antaño, de cuando yo era pequeño. Y justamente ahora, cuando estabas comentando esto, me he imaginado a los personajes en pequeño, ahí en el cajón, hablando entre ellos, a ver cómo, ¿sabes? Y eso me ha hecho recordar a los diminutos, fíjate tú. Fíjate, hablando de seres, ¿no? Sí, de real fantasía. Bueno, es fantástico, ¿no? Es decir, tú tienes ahí tus personajes guardados, de vez en cuando vas, hablas con ellos, les preguntas y ellos te dicen, no, deja, ya te avisamos nosotros, ¿no? Sí, en el fondo, o sea, puede ser puede que parezca que lo estoy contando así un poco, a lo mejor sí que necesito ir al psicólogo. No lo creo, ¿eh? No lo creo. Puede que parezca que es una cosa que estoy contando así pero no, realmente es la vivencia. Es decir, yo tengo un poco también la idea de que en ese plano de la realidad literaria, es decir, en el plano donde vivan los personajes de los cuentos, donde existen. Es decir, no son, ¿cómo diría yo? A ver si lo puedo explicar en la metafísica detrás de esto en un momento. No, simplemente que existen, entonces tienen vida propia y tienen su existencia de la que yo no sé nada mientras yo no estoy mirando. Entonces, claro. Este es el gato, ¿cómo era? Lo del gato de Heimlich, ¿no? O algo así. Sí, el Schrödinger. Eso es Schrödinger.
está vivo y está muerto, ¿no? Exacto, sí, sí. Claro. Pero existen en su plano, está existiendo de las dos maneras. Pues estos Claro, personajes en el plano literario existen, están ahí. efectivamente. Continuamos. Gato es un chaval autista con un don maravilloso. Antes de que Gato y el bardo tengan su primer encuentro, hay una escena que me parece maravillosa. Un troll quiere atacar a Gato, pero el niño empieza a cantar y enamora al troll con su canto. Cantan juntos hasta el amanecer, hasta que sale el sol, y entonces el troll se convierte en piedra. Inevitablemente me vinieron a la mente los trolls que aparecen en El Hobbit. Presiento que aquí hay un guiño muy claro al señor J.R.R. Tolkien. ¿Estoy en lo correcto? Hay un guiño, hay un par de voces, Tolkien. Sí, ¿no? Sí, es más que un guiño, sí. No lo sabrás, pero soy un friki del Señor de los Anillos. Adiós. A mí me encanta. Cuando tú ves una película, Sí. dices, qué buena película, esa la he visto 2 veces. Ya, pero es que esa película dura 1:30, no pasa nada. Pero cuando dices que has visto 3, 4, 5 veces El Señor de los Anillos, entonces, amigo, esto es de profesionales. Sí, eso ya es otro nivel. Claro, y junto con El Señor de los Anillos, El Hobbit, por supuesto. Por supuesto. Creo que son, pues en total creo que es un día en horas. Creo que son unas 24 horas toda la historia y quedan partes, ¿no? Porque está por ahí el Silmarillion y hay unas cuantas cosas más, ¿no? Sí. ¿Eres un apasionado? ¿Eres un friki del Señor de los Anillos? Pues soy un apasionado y soy un friki. No sé si tan friki como alguna gente que conozco, que es muy, 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 muy verdaderamente friki, pero sí, soy un apasionado de Tolkien. Yo cuando de repente a los 16 años me cae en las manos la edición de Minotauro del Señor de los Anillos y empiezo a leer aquel tocho, y absolutamente encantado, y conforme se me iba acabando el libro entre las manos, yo lloraba, decir, ¿cómo se me puede acabar esto? Me lo he leído desde entonces, ya no sé las veces. Me lo regalaron mis amigos, luego por mi boda me regalaron otra edición, una edición ilustrada por Alan Lee. Después, cuando yo era más joven y estaba allí, pasaba mis mañanas en una tienda que tenían mis padres y estaba leyendo allí y tal, me entretuve descifrando por mi cuenta los alfabetos que aparecen tanto en El Hobbit como en El Señor de los Anillos, y lo conseguí. Que después he visto que apareció un volumen 4 donde vienen descifrados. Digo, bueno, pues yo ya lo tenía. Dibujado El Señor de los Anillos, escrito cosas del Señor de los Anillos. Mi perro se llama ahora mismo Sam Sagaz, o sea que no te puedo decir. No me digas. ¡Hombre! No, espera. Tú estás en un nivel importante, ¿eh? Hombre, lo que pasa es que lo disimulo bien. No, lo disimulas muy bien, pero vamos, tú estás en un nivel importante, ¿eh? Sí. No creo que haya muchos por encima de ti. Sí, los hay, sí. Tú sabes que hay asociaciones de fanáticos del Señor de los Anillos que se llaman Smials, se organizan por Smials y tienen reuniones y se disfrazan y todo. Yo a ese nivel no he llegado. Ajá. Soy un friki solitario. No me lo sé de memoria, pero sí que luego me he leído todo lo que me ha caído de Tolkien en las manos, e incluso lo he conseguido. He intentado leerlo, pues es muy difícil. He intentado leerlos en inglés, que me lleva más tiempo, más tranquilamente, por decir. Eso claro, ya... Sí. Y luego las películas, pues igual. Yo me fui a ver las películas con mi pareja y a ella le encantaron las películas. Ella pasó de las películas al libro, que le encantó también, y yo entonces digo, pues estupendo, podemos seguir juntos. Claro. Porque tú me dices después de esto que el libro es una mierda, pues a lo mejor tenemos un pequeño problema. Y en fin, bueno, el caso es que sí, soy absolutamente fan. ¿Y qué te parecieron a ti las películas? Porque esto es muy importante, ¿eh? Sí, estamos hablando además en un nivel bastante importante de friquismo. Claro. Y además, ¿sabes? En la guerra que existe entre esa gente que dice es mejor el libro
la otra gente es mejor la película. En fin, y aquí estamos combatiendo con estos tópicos de que es mejor el libro, es mejor la película, y además con un nivel de friquismo muy importante. Entonces, ¿qué te parecieron las películas? ¿Qué te pareció el trabajo de Jackson, de Peter Jackson, como director? Pues mira, las películas me encantan. Primera matización, que es la que he hecho siempre, es decir, has cambiado el lenguaje al lenguaje cinematográfico. Yo sé que es imposible adaptar tal cual lo que hay en el libro, toda la riqueza absoluta que hay en el libro, porque desde el Hobbit hasta el Silmarillion, en el fondo todo es un único libro. Es casi imposible adaptar la riqueza que hay, decía, en esos libros, es imposible adaptarlas al lenguaje cinematográfico. Entonces, el trabajo de Jackson en ese sentido es muy bueno, es fantástico. Visualmente me parecen la repera limonera, o sea, si comentaba antes que yo tenía, que es fácil de conseguir, la edición del Señor de los Anillos, que era un libraco gordo, blanco, con las ilustraciones de Alan Lee. Ajá. Y bueno, pues Alan Lee es uno de los que asesoraron a Peter Jackson para la película, entonces ha puesto en imágenes a todo lo que da el cine, lo que muchas personas hemos tenido en la cabeza durante muchísimo tiempo. Entonces, en ese sentido me gustan, las disfruto. Luego, además, pues claro, como las hemos visto varias veces y tal, ya llegamos al nivel friki de cuando llega la escena que no sabemos, ya la vamos recitando. Sí. ¿No te acuerdas de la comarca, señor Frodo, tal, no sé cuánto? Sí. Entonces, y no serás de los que tiene a su pareja al lado, a sus amigos, quien sea, y le dice, ¿y ahora es cuando? No. Nunca. No les adelanto. Yo, si lo disfrutan, los disfrutamos todos a la vez. Yo eso de intentar que otra gente disfrute una cosa que a mí me gusta y a ellos no lo sé, me callo y espero. Claro. Me callo y espero, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo en la opinión hacia Peter Jackson. A mí me ha parecido, de hecho, yo he llegado a decir que para mí esta sí es ¿cómo es aquel título? La mayor historia mejor contada, algo así es. Uh-huh. O sea, espectacular. Sí, la segunda correcto. Tiene una coreografía en las dos torres con la... ¿Perdón? No, que te iba a interrumpir. Es cine puro, o sea, eso es... Pero del bueno, o sea, eso es el campo de batalla tremendo. Sí. O sea, indescriptible. Considero fabuloso. Que es indescriptible. Eso hay que verlo para poder captar toda la sensación, todas las sensaciones, no sensación, sensaciones que Peter Jackson quiso transmitir y que lo transmitió, vamos. Es que de hecho hablaba pues hace poquito el casting, simplemente el casting, es decir, no solo la caracterización de los personajes, es que los actores están elegidos. Digo, Dios mío, pero si eso es lo que tiene uno en la cabeza, ¿sabes? Sí. Es tremendo. Especialmente ese Viggo Mortensen inmortal como Aragorn, o sea, lo digo. Efectivamente. Y lo mantengo, eso es de verdad. Totalmente de acuerdo. Cuando entraba ahí no me acuerdo qué castillo era, y entra moviendo las greñas y demás, dices, madre mía, si es que este es Aragorn. Es que lo es. Sí. Fantástico. Bueno, pues vamos a continuar. Ya le hemos dado nuestro trocito de protagonismo a Tolkien, que se lo merece, indudablemente. Pero no es el espacio. Sí me gustaría algún día, dedicarle algo especial al genio, ¿no? Que creó todo un universo tan maravilloso, tan fantástico, ¿no? Sí. A Tolkien. Pero vamos a continuar. Me parece que este es un buen momento para que nuestra audiencia escuche un fragmento del viaje del bardo. Para poneros en antecedentes y que podáis comprender mejor de qué va todo este asunto, os cuento. Érase una vez un chico llamado Gato que era diferente a los demás.
En la actualidad entenderíamos que es autista, pero en ese momento creían que era obra del demonio. Para salvarle la vida, ya que los habitantes del pueblo lo quieren matar, uno de sus hermanos lo esconde en el bosque viejo y ahí lo abandona. Es entonces que sucede lo que os voy a contar a continuación. ¿Lo quieres escuchar, Juan? Sí, por supuesto. Pues vamos allá. El viaje del bardo. El bosque. Lo que no os he contado es que el bosque en el que Gato se encontraba no era un bosque corriente, era un bosque con mayúscula, es decir, uno de los restos del bosque antiguo que antaño cubría toda la extensión del mundo. Eso, por si no lo imagináis, significa que era viejo, muy viejo. Extrañas criaturas se agazapaban en sus sombras y encontraban refugio bajo el dosel de las milenarias ramas, de los tejos y los robles. Había en él lugares a los que jamás había llegado antes un ser humano. Las gentes del pueblo, las gentes del hacha y del fuego, temían el viejo bosque, y con razón. Bosque viejo lo llamaban, y no se aventuraban en aquellos agrestes parajes después de la puesta del sol, porque temían la ira sorda con la que los milenarios hombres árbol miraban a los seres que caminan. Y allí estaba Gato, desnudo, sentado lejos de sus ropas y sintiendo la caricia del suave aire de la noche sobre su cuerpo. Abrazado a sus rodillas, balanceaba el cuerpo hacia adelante y atrás, rítmicamente, absorto, ajeno a todo, incluso al suave susurro de hojas crujientes arrastradas por la horripilante cosa que avanzaba lentamente hacia su espalda. Tenía un vago parecido con un árbol, de corteza oscura y membranosa y ramas cortas y recias como brazos, pero os aseguro que era un troll de la peor especie. Sus ojillos diminutos taladraban la oscuridad guiados por el blanco resplandor de las estrellas sobre la piel del chico. Sus garras, enormes garras, retorcidas, con uñas como espinas aguzadas, se extendían hacia adelante, prontas a asir y estrangular. Y su boca era como un tosco agujero redondo, cuajado de dientes oscuros, cristalinos y afilados, un pozo insaciable, un abismo de apetito descomunal, especialmente inclinado hacia la carne tierna y jugosa de los niños. Y ahí hubiera terminado esta historia, entre horribles gritos, crujir de huesos y espeluznantes sorbeteos de sangre, de no ser porque, de pronto, Gato comenzó a cantar. Los trolls, debéis saberlo, son los peores monstruos de entre los monstruos. Si alguna vez os encontráis con uno, huid mientras podáis, corred mientras tengáis fuerza, salvaos mientras estéis a tiempo, pues nada hay peor que caer en las fauces insaciables de un troll. Sin embargo, a pesar de su maldad y horripilancia, hemos de ser justos y reconocer cuánto tienen de bueno. Son increíblemente delicados y hábiles para esconderse. Además, sienten auténtica pasión por la música. Si alguna vez, paseando por un bosque de verdad, no uno de esos bosques domesticados que abundan hoy en día, habéis tenido la sensación de que el viento os traía retazos de extrañas melodías, ecos tan débiles y lejanos que habéis dudado si eran reales o producto de vuestra imaginación, es muy posible que lo que escuchasteis fuera la música de los trolls en alguna de las raras veces
que se reúnen para cantar. Cuando Gato comenzó a cantar, podéis imaginar lo que sucedió. El troll quedó prendado, mudo de asombro. Escuchó al principio la voz del chico subir y ascender por interminables espirales de música. Durante un tiempo, escuchó arrobado la inexplicable melodía y luego comenzó a cantar con él. La canción del monstruo se mezcló con el tema del niño, entrelazándose y ascendiendo como un fuego sonoro que, lo lamento, no soy capaz de describir para vosotros. Subía y bajaba y atronaba como una tormenta unas veces, mientras que otra era como el susurro de una brisa sobre el mar y todo en torno a ellos estaba como hechizado y escuchando, hasta que, de pronto, en el este lejano, el sol dio un salto y se encaramó en el cielo. Y ese fue el fin del troll, pues tan pronto la luz del sol tocó su piel, quedó instantáneamente convertido en piedra y allí sigue hoy en día. Un enorme monolito vertical que se alza en medio de un claro y que, dicen las gentes, que a veces, al amanecer de algunos días del año, canta con una voz casi inaudible, una melodía que nadie ha podido transcribir a un pentagrama. Gato se quedó solo, sentado en el claro, parpadeando con sus ojos oscuros mirando al cielo rosado. Comió pan, comió queso y permaneció en silencio. Si había visto o no al desconocido que le observaba desde mucho tiempo antes, es algo que no tenemos forma de saber. Este desconocido era un hombre alto y flaco, de edad difícilmente definible. Su rostro, en general, parecía joven, y sus ojos chispeaban de alegría, complicidad y diversión. Pero sus cabellos eran blancos, muy blancos, y también lucía una larga barba blanca, como el ala de un cisne que descendía en ondas luminosas hasta casi su cintura. Vestía un jubón sencillo, ajustado a la cintura por un cinturón oscuro en el que brillaba una gran luna de plata. Cubría su cabeza con un amplio gorro multicolor, adornado con espejuelos y cascabelillos, y además llevaba una pequeña arpa de madera oscura. Si exceptuamos la barba, tenía todas las trazas de ser un juglar o un bardo ambulante, aunque sus ropas no eran viejas, ni sus zapatos parecían cansados de caminar. Al cabo de un tiempo, tras parlamentar brevemente consigo mismo, se levantó y se acercó a Gato. «Hola», dijo lentamente, «tú debes de ser Gato». Pero el chico permanecía en silencio. «He oído hablar mucho de ti, y la verdad, tenía curiosidad por conocerte. Me he enterado de que la gente del pueblo quería hacerte daño», dijo. «Al parecer piensan que eres un brujo». «Yo soy el que soy», dijo de repente Gato. El desconocido le miró con sorpresa. «Vaya, sí creí que no hablabas. No puedes quedarte aquí solo sentado», le dijo. «Tendrás que venir conmigo, al menos mientras podamos estar juntos». De modo que así pasó. Gato se dejó vestir por el desconocido y juntos emprendieron camino. ¿Hacia dónde? Os lo diré. Espero, amigos, que os haya gustado. Creo que con este fragmento os habéis podido dar cuenta de la maravillosa historia que podréis disfrutar cuando leáis El viaje del bardo. ¿Te ha gustado a ti, Juan? A mí mucho, me encanta cuando lo oigo leer, digo, joder, me parece, no sé, qué bueno, ¿no? Me ha gustado mucho. Me alegro mucho. Pues ya sabéis que Joan el bardo y Gato emprendieron camino juntos. Seguramente tendréis curiosidad por saber a dónde iban.
Pues para eso estamos charlando con el propio autor de esta historia. Cuéntanos qué clase de aventura es la que van a vivir juntos el bardo y Gato. Bueno, básicamente es una búsqueda, no, es una peregrinación más que una búsqueda. Joan el bardo lo que está haciendo en el momento en que se encuentra con Gato es viajar hacia el lugar donde le esperan unos magos para hacerle pasar la prueba definitiva que permite a un bardo ascender en la orden mística de los magos hasta la categoría de mago. Es una prueba final, él no sabe en qué consiste la prueba, pero bueno, el caso es que se lleva para allá el muchacho. Y bueno, la prueba básicamente va a consistir en que tiene que recorrer un laberinto. Un laberinto que es un bosque, que es un montón de paisajes, es un viaje que tiene que hacer en el que le pasarán diversas cosas a ambos, a las que si tienen suerte podrán sobrevivir y que si regresan del mismo, pues entonces podrán acceder, convertirse en mago, definitivamente, que es lo que él quiere. Ahora mismo es como si le faltara algunos años de estudio o de trabajo todavía, pero no, que él iba a ser mago. Esa es un poco la trama de la historia. Es decir, ha pasado una serie de pruebas, pero le queda, digamos, el examen final, ¿no? Aquí, eso es, le queda el examen final. Después de una vida de estudio y de trabajo, pues le queda un examen final. Él no sabe en qué consiste y yo os lo he adelantado. Tiene que hacer un recorrido. Ajá. Bueno, amigos, me parece que con todo lo que acabáis de escuchar no tenéis más opción que hacer vuestro este cuento para disfrutarlo en plenitud. Dinos, Juan, ¿cómo podemos adquirir tu libro y qué podemos hacer si, por ejemplo, nos apetece tener un ejemplar dedicado por ti? Vamos a ver, el libro se puede adquirir en la plataforma Amazon, tanto en versión tapa blanda como en versión de libro electrónico. Si uno está suscrito a Kindle Unlimited, pues puede cogerlo en préstamo de forma gratuita también. Y si algún oyente está interesado o interesada en conseguir un libro firmado, pues hombre, de momento tengo que resolver unos pequeños problemas de logística porque todavía no me han llegado unos ejemplares que tengo solicitados, pero en cuanto los tenga, pues con que me manden un mensaje por correo electrónico a mi dirección, que es quelmostarin@gmail.com, pues podemos hacer que lo reciban con mi dedicatoria si les apetece. Vale. ¿Por las redes sociales te pueden contactar? Sí, se me puede contactar, bueno, a través de Facebook. Hombre, el perfil, es que no lo sé. Vamos a ver, el perfil al que podría dirigirse para esto mismo, pues sería Juan Jesús Amo Ochoa en Facebook. Poniendo Juan Jesús Amo Ochoa salgo yo, o sea que y en ese perfil vía Messenger también se puede contactar, digamos, si uno está interesado en recibir un ejemplar, pues con mi dedicatoria, con mi firma, si les apetece. Ese sería el principal, sí. ¿En Instagram? ¿Estás por Instagram? Estoy en Instagram también, @quelmostarin, tal cual suena con la letra K inicial. Quelmostarin. Vale. Quelmostarin. Ajá. ¿Tiene algún significado? Pues... Caso de que se pueda contar. Si no se puede contar, piensa que estamos solas, ¿eh? Lo que se pueda contar se cuenta y lo que no, no. Sí se puede contar, sí. Que el mostarín es el nombre, lo uso mucho como identificador. Es el nombre de un personaje de una historia que no he publicado. Amigo. Sí, es una de esas historias que está esperando a ver qué pasa con él, porque es ¿cómo diríamos? Un investigador, un explorador de una universidad, de un mundo
que no es este. Y entonces, del pues, multiverso, se dedica ¿no? a recorrer es un mundo del multiverso y él se dedica a recorrer su mundo y haciendo, pues, no sé, como los exploradores del siglo XVIII-XIX aquí, pues trazando los mapas y describiendo las criaturas y haciendo cosas botánicas en un sitio muy lejano. Entonces, me cayó bien y tengo su nombre pues eso, como identificador en muchos sitios. Pero pues todavía no, su historia no ha terminado. De cuando en cuando paso por donde va, no me he movido. Pues bueno, ya te moverás. Me estoy imaginando a un Han Solo, a un Han Solo, pero en plan detective, pues así, intergaláctico, ¿no? Es un poco más académico que Han Solo, pero sí, es un rollo de esos. Es quizá un... Por cierto... un Dr. Livingstone. Muy bueno. Por cierto, no sé si sabes que hay, sabes que uno de los grandes de décadas pasadas, uno de los grandes profesionales del audiovisual y del entretenimiento fue Jim Henson. Sí, por supuesto. Bueno, pues yo es que soy muy fan, y ya que he dicho lo del detective intergaláctico, soy muy fan de una serie que no sé si llegaste a ver tú, que se titula Farscape. Sí, la llegué a ver, sí. Pues 4 veces he visto la serie completa. Jim Henson, para el que no lo sepa, fue el creador de Los Pequeñecos, Los Teleñecos, Barrio Sésamo, El Cuentacuentos, El Cristal Oscuro, etcétera, etcétera. Los Fraggle, tío. Que los Fraggle Rock. Exacto. Veneración es lo que tenía, bueno, y lo que tengo yo por Jim Henson. Yo igual, coincidimos. Su temprana desaparición, como suele decir, es una de las cosas que más he lamentado y más me ha entristecido de mi vida. Hay pocas figuras que me hayan dado tantísima pena cuando se murieron. Porque me parecía, pues igual, o sea, no soy fan de muchas cosas, pero Jim Henson sí. Yo también. Sí. De hecho recuerdo siempre, fíjate, era yo un adolescente y vi una entrevista que le hicieron a Jim Henson y fíjate qué cosa más... Es que esto es historia, pero de la buena, de la buena. En esa entrevista era como un espacio muy grande que era un escenario de uno de sus mundos, ¿no? De sus creaciones, ¿no? Sí. Y a su, creo que era a su izquierda, estaba tumbado el perro, fíjate, el perro que usaba, ¿cómo se llamaba ahí el actor El perro que usaba, no me acuerdo el nombre del actor, pero en la serie del Cuentacuentos. El Cuentacuentos, sí. Ay, mierda, se me ha ido el apellido de la cabeza. Sí, es que lo sabemos, pero fíjate, ahora no me acuerdo. Cuando me pasa eso digo, ya estoy mayor. Sí, no, bueno, yo también estoy mayor. Que por cierto, en la serie del Cuentacuentos, sabes que hubo una segunda parte. Sí, lo sé. Que iba sobre mitología griega. Sí. En esa segunda parte, sí, que por cierto ya no me gustó tanto. No llegaba al nivel del original, pero tú ten en cuenta eso. Ese cuentacuentos, ese cuentacuentos de... Mierda, ¿cómo se llama este hombre? John. Bueno, ese cuentacuentos original es una de mis influencias. O sea, yo he bebido de esa manera de contar cuentos, aunque pueda parecer que no tiene nada que ver. Sí, me gusta mucho cómo lo hacía. Recuerdo con mucho cariño un cuento ruso, porque además te acuerdas que un cuento alemán, un cuento ruso, un cuento tal, ¿sabes? Y en uno de los capítulos hablaba del soldado, se titulaba, creo que era El soldado y la muerte. Un cuento ruso que a mí me llamó muchísimo la atención. Y fíjate que estaba hecho pues al estilo de Henson, ¿no? Era como un poco teatral, ¿no? Sí. La recreación de la historia, ¿no? Sí. Y a mí me pareció maravilloso el cuento y, por supuesto, la forma de contarlo, ¿no? Bueno, es que todo era una puesta en escena
que me encantaba, ¿no? Lo de Jim Henson. Venía a decir que, bueno, pues un soldado que supera la guerra, ¿no? Bueno, pues el zar de Rusia en guerra, mucha hambre, en fin, todo esto, ¿no? Regresa a casa y el zar tiene un problema y es que su hijo se está muriendo. Y entonces le pide a este soldado que capture a la muerte, o él mismo se está muriendo, no recuerdo ya muy bien, hace muchos años de esto. Lo que decíamos, yo también estoy viejo, ¿vale? y entonces contrata a este soldado, le da la orden, pero le dice que a cambio le va a dar 30 monedas, bueno, etcétera, ¿no? Lo típico. El tío este va en busca de la muerte y captura a la muerte y la cuelga de un árbol, en fin, atada, metida en un saco y la cuelga y tal. Regresa y efectivamente pues ya se cura y ya está. Pasan los años y la gente no muere. Claro. No muere, pero envejecen. Un problema serio. Porque envejecen, no mueren, se van arrastrando por el suelo porque los huesos no pueden, pero no mueren. En fin, Rusia se vuelve, bueno, digamos que el entorno al castillo, ¿no? Pues es desagradable, muy feo todo, en fin. Lo vuelve a llamar para decirle que libere a la muerte. Y entonces cuando va a liberar a la muerte le dice, ahora te vas a cagar. Un poco así, un poco contado un poco burdamente porque no me acuerdo de todo, ¿vale? Pero creo que la muerte lo castiga al soldado dándole la inmortalidad y viendo cómo iban a morir siempre todos sus seres queridos o algo así. La forma de contar esto, qué maravilla, qué deleite. Ya no se cuentan cosas así. ¿No te parece? No, estoy totalmente de acuerdo. Yo soy de la opinión de que, además es una opinión que defiendo contra quien me lo diga que no, de que por lo menos en televisión no se ha hecho nada tan bonito, educativo, inteligente y elegante como Fraggle Rock. Y no se ha hecho un programa tan hermoso, tan bonito, tan chulo como el Cuentacuentos de John. Ahí sigo sin acordarme de su nombre. John Hurt. John Hurt, efectivamente. John Hurt. Ay, Dios, qué gusto. Ya te digo, oye. Y había una serie también que contaban cuentos. ¿Cómo salía esta? La muchacha que salía en El Resplandor, tampoco me acuerdo ahora de su nombre. Que hacía también unas versiones muy bonitas de los cuentos clásicos. Pero me gustaba mucho más la versión del Cuentacuentos, con John Hurt ahí haciendo de Cuentacuentos. Creo que a mí, en este panorama, esto que estamos comentando, ha permanecido en mi retina y en mi memoria durante décadas y otras cosas no. No, exacto. Pero décadas, ¿vale? ¿Eh? Es que esto tiene... No, estamos hablando de décadas. Sí, ¿vale? Estás hablando de 30 años por lo menos más. Por lo menos, si no algo más. No décadas, pero sí más en años, ¿no? Y yo tengo 46 años, así que fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Pues mínimo 30 años. Y no se ha hecho nada igual, ¿no? Considero que incluso Barrio Sésamo, todos los personajes que creó para Barrio Sésamo, la misma Caponata, que a mí no me gusta, por cierto, pero el resto de personajes, Coco fue maravilloso, el monstruo de las galletas, o sea, Coco ha sido, en mi opinión, el mejor profesor universal que ha existido en el planeta Tierra. Esto es adentro, esto es afuera. Vale, ahora es cuando yo te digo que me regalaron tal vez tendría yo 8 años, una marioneta, un peluche de Coco. Ajá. Y todavía lo conservo. ¡Ole, ole, ole! Bueno, estamos haciendo buenas migas tú y yo, todavía juego con él, que es lo más divertido. Todavía me lo pongo y me gusta hacer el tonto con mi marioneta. O sea que... ¡Qué bueno, qué bueno! Me encanta, me encanta. Sí, bueno, sí. Vamos a seguir, después de haberle hecho este pequeño homenaje, ¿no?, al gran Jim Henson. Muy bien. Vamos a seguir hablando un poco de cine, si te parece, sin salirnos del tema que nos ocupa. Me vienen a la mente muchas películas que han tratado el tema del autismo,
que aunque pasemos por encima, bueno, pues también es de recibo que lo tratemos un pelín, un poquito. Por mencionar algunas que a mí personalmente me han llamado me han llamado mucho la atención, recuerdo Tan fuerte, tan cerca, con Tom Hanks y Sandra Bullock, Yo soy Sam, con Michelle Pfeiffer y Sean Penn, Al rojo vivo, con Bruce Willis y Alec Baldwin, o la inolvidable Rayman, con Dustin Hoffman y Tom Cruise. Desde tu punto de vista, independientemente de la calidad de las mismas o de sus actuaciones, ¿crees que estas películas que, bueno, creo que todas estas, bueno, no todas, porque quizás la de Bruce Willis es más acción, ¿no? Pero la mayoría, ¿crees que reflejan realmente lo que representa vivir dentro del espectro autista? Quizá la que más, tal vez, de las que has mencionado, quizá Yo soy Sam, pero vamos, pienso que no. Ninguna de ellas, porque, hombre, vamos a ver, yo conozco un poco del tema porque como docente que ha trabajado en educación, asesorando a profesores, asesorando a colegios y tal, he tenido el gusto y la ocasión de poder trabajar con alumnado autista. Y a mí me resulta un campo increíblemente fascinante por el, ¿cómo lo diría? Por el misterio que encierra, porque pienso que si pudiésemos resolver ese misterio, esa forma de funcionar la mente de las personas autistas, aprenderíamos un montón acerca de cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra mente, y no solo eso, sino que aprenderíamos un montón acerca de lo que nuestro cerebro, nuestra mente es capaz de llegar a hacer. Porque pienso que los casos de las personas con espectro autista son como relampagueos sobre una manera, ¿cómo diría yo? La realidad se percibe de otra manera, ¿no? Totalmente diferente. ¿Cómo? Perdón. Sí, entiendo que sí. Entiendo que la perciben de una forma distinta, y entiendo que la perciben de una forma, en algunas ocasiones, los atisbos que puedes tener sobre cómo perciben la realidad, te dicen, bueno, si todos fuéramos capaces de hacer esto, sería increíblemente alucinante poder desarrollar de alguna manera capacidades humanas a ese nivel que algunas personas autistas pueden mostrar. También al mismo tiempo esa sensación de aislamiento, de separación que se percibe, me resulta, pues eso, como campo de investigación al que no me he dedicado. Yo no me he dedicado a él, pero me resulta increíblemente fascinante. Entonces pienso que las películas se quedan a lo mejor un poquito en lo anecdótico. La de Bruce Willis es obvio, se queda en lo anecdótico. Sí, claro. En la capacidad del el Rayman, pues hace un personaje muy bonito, Dustin Hoffman, pero también estamos un poco jugando con ese detalle de la capacidad de contar cartas a un nivel casi sobrenatural, ¿no? Y sin embargo, ahí se muestra un poco más la vivencia del personaje, pero no te pones, quizá no te permite hacer el juego de intentar ponerte en el lugar de ese personaje, ¿sabes? Es que yo tratar de ver qué es lo que le pasa, por qué es tan importante lo que es importante para él, porque es que es algo, no me voy a meter yo en ningún barrizal del que no pueda salir, ¿no? Pero desde mi punto de vista y desde mi desconocimiento, por supuesto, entiendo que es algo muy complejo. No puedes. Un tema como es este, bueno, yo entiendo que por muy buen actor que seas y por muchos centros que te recorras tratando de... Porque lo que vas a hacer es copiar. Vas a copiar gente, claro. Vas a copiar... memorizar comportamientos según qué, pero según lo que tú percibes, no según lo que la persona que tiene el autismo está percibiendo, sino según lo que tú percibes y según lo que los profesionales te pueden orientar
Sí. con todo el desconocimiento que tengan los profesionales. Sí, Entiendo sí, sí. yo. ¿Vale? A mí me gusta mucho el cine, soy muy cinéfilo y como ves, interpreto, etcétera. Pero, amigo, aquí estamos en un terreno en el que nos podemos patinar, pero nada más que ponemos la punta del pie. Por supuesto, ¿no? Yo pienso que si algún cineasta, a lo mejor lo ha hecho y no ha tenido el gusto de ver la película, pero fuera capaz de hacer una película que nos mostrara el mundo desde el punto de vista, pues eso, de una persona con trastorno autista, una persona autista, pues oye, pues pienso que sería un auténtico genio. Es decir, habrías descorrido un velo y nos estarías mostrando algo que los demás estamos intentando, no sé, comprender. Yo recuerdo recuerdo escenas de una película que no era ninguna de estas, pero era algo muy curioso. Era un niño pequeño, su madre vivía sola con el niño. Uh-huh. El niño tenía que coger todos los días el autobús para ir al colegio. Uh-huh. Llevaba colgadas un collar de cuerda, ¿no? Una cuerda. Y en esa cuerda llevaba tarjetas. Tarjetas para comunicarse, sí. Claro. Tarjetas, la tarjeta del señor del autobús, ¿no? La tarjeta de mamá, la tarjeta de pues la merienda, etcétera, ¿no? Sí. Y cuando había algo que no era lo de la tarjeta, amigo, ese niño, que por cierto me pareció tremendísima la interpretación del niño, tremendísima teniendo en cuenta lo que acabo de decir hace un momento, sí. Todo ese desconocimiento, ¿vale? Porque además, fíjate que es un niño y es muy complicado que un niño interprete ya cualquier cosa, ya no digamos esto, ¿no? Sí. Entonces, a no ser que seas un prodigio, como hay algunos, ¿no? Bueno, cuando cambia, el conductor siempre era el mismo. Y en un momento dado, el conductor es otro. No quería subir al autobús. Uh-huh. Porque en la tarjeta estaba la foto del conductor del autobús. Y no era el mismo. Sí, sí. Me pareció, vamos, brutal. Al igual que también es verdad que la de Yo Soy Sam, me pareció que Sean Penn hizo una interpretación. Es que no estamos hablando de ir a pegar tiros. Estamos hablando de unos comportamientos, ¿vale? Un drama, ¿no? Realmente, sí. Pues, me pareció que hizo muy buena interpretación. Pero ya te digo, salvando las distancias. Esa otra película me encantó y me gustó mucho ese... Creo que no es ni famosa ni nada, ¿vale? O sea, creo que no... A lo mejor incluso era una de estas de televisión. No lo sé, no me suena la historia. Pero me gustó mucho, oye, me gustó mucho. En fin, era simplemente un apunte a esto que estábamos hablando, ¿no? Sí. Cambiamos un poco el rol, cambiamos un poco el tema, ¿no? Ajá. Y ahora debo comentar una cosita que me ha gustado mucho. Me hiciste llegar un vídeo que me ha puesto los pelos de punta, Juan. Adiós. Se trata, sí, pero en el mejor de los sentidos, ¿vale? En el mejor de los sentidos. Se trata de un proyecto en el que participa el personal docente y el alumnado del IES Rey a la vez, que es el instituto donde tú trabajas. Ajá. Es un trabajo encabezado por Esther Peñas, que desde aquí le enviamos un caluroso y afectuoso saludo, que es la profesora de música y su objetivo es concienciar contra la violencia de género. Quiero que escuchemos una parte de esta canción que se titula Ni una más. Y acto seguido, si te parece, lo comentamos. ¿Te parece? Me parece perfecto, sí, por supuesto. Vamos allá. Hay cosas que no entiendo, me dejan sin palabras. Por más que pase el tiempo, me quedo sin palabras. Hay miedo y besos que se dieron sin amor. Hay mucha
extrañas despedidas, ataques por la espalda. Hay madres intranquilas, cobardes a patadas. Hay miedo y siempre ganas de volverte a ver. Mientras tanto, una brisa me sostiene y sé lo que es amar. Mientras tanto, voy sin prisa, porque el tiempo me dará una explicación. ¡Qué disparate! Que no cruces la puerta porque ya no tienes llave. Que tenga que esconderse con el miedo en los portales. Y una más, y una más. Qué disparate, que por andar descalza y sin tacones ya no bailes, que muchos corazones inocentes son culpables. Y una más, y una más. Neandertales. Ahora sí, Juan, explícanos cómo nació este proyecto y qué expectativas se han cumplido con él. Pues el proyecto nació nació el curso pasado realmente, no en este. O sea que realmente ha abarcado 2 años. Dentro de las iniciativas que se propone el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pues hay como un poco incentivar el desarrollo de este tipo de proyectos. Y entonces, bueno, pues en el Instituto de Mojácar, el Rey Alavés, donde yo trabajo, en el Departamento de Orientación, pues la Esther, la profesora de música, tenemos una historia previa de colaboración, montamos una persona con mucha energía, muy activa, muy viva y que tira un poquito de nosotros, pues vamos a sacar esto adelante. Y yo sé que muchas de las cosas han salido al final a base de su puro empujón. Y entonces, pues la idea era, en años anteriores habíamos hecho una actuación musical con todos los alumnos y tal, de todos los cursos que lo lleva ella, y yo hemos colaborado, mi compañero de departamento y yo, mi compañero Luis García de departamento y yo, y ese año pasado pues estábamos un poco, ella estaba un poco cansada de la actuación y ¿por qué no sacamos adelante una canción y hacemos un vídeo? Y entonces escogió una canción, la canción se titula Ni una más, es de un muchacho que se llama Gonzalo Hermida, podéis verla en YouTube, tiene una canción, una versión muy distinta un poco quizá, porque lo que nosotros hemos hecho fue coger su canción y hacer una versión, nuestra versión, la que nos parecía, la que ha surgido después de mucho colaborar. Entonces, Esther Peñas y Luis García, aunque me ponen a mí, la música realmente, los que saben de música son ellos, yo ayudo. Y entonces, sacamos la versión, la musicamos, se organizó y entonces, pues luego ya se pidió colaboración a los alumnos. Vamos a cantarla y vamos a tal. Luego vino la pandemia, aquello se quedó parado. Este año lo hemos retomado con otros alumnos. Bueno, María estaba también en el pasado. Y con algunos compañeros y compañeras. Y al final, pues se terminó la canción, se editó, se puso el vídeo, lo pusimos y la idea era un poco, pues eso, lanzar ese vídeo para que entre incluso los propios chiquillos del instituto que han participado o que la han visto, pues de alguna manera se conciencien un poco de que la actitud de sus profesores con respecto a este problema social que podemos tener en España o en otros países de la violencia contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, pues es una cosa que como dice la propia canción, ni una más. Si se puede meter una gotita, una cuña que rompa un poco esos círculos viciosos y que hagan que la gente se pare un instante y piense pues que no tiene sentido ejercer violencia contra una persona por el mero hecho de ser de un sexo distinto al tuyo. Es que no...
Bueno, pues se lanzó el proyecto y ya te digo, a base de los empujones de Esther, pues se ha terminado. Yo creo que ella estará encantada de saber que la has puesto aquí esta noche y de que estamos hablando, bueno, esta noche, esta tarde, no sé dónde según el horario de nuestros oyentes, ¿no? Pero que estará encantada de saber que la has puesto aquí porque es un poquito lo que se pretendía cuando salió la canción. Es decir, que se oiga, que se extienda y que de alguna forma, pues allá donde vaya, penetre un poquito a través de la música en la cabeza de la gente, y aunque solo sea porque se te ha quedado un estribillo que dice ni una más, ni una más, ni una más, te eduques. ¿Sabes? Es que es triste tener que estar hablando de esto, ¿eh? Sí, es triste, para mí resulta muchas veces incomprensible. Es decir, yo pienso, quizá tengo más fe. Yo lo veo como algo surrealista, Juan. Yo es que Es decir, no tiene sentido. No tiene sentido, pero es que a mí me pasa que yo considero, quizá tengo más fe en el ser humano que la que luego el ser humano se merece. Porque pienso a veces que realmente la mitad de los problemas que tenemos, no, el 95% de los problemas que tenemos es simplemente porque no usamos esa máquina que tenemos todos dentro del cráneo, que se llama cerebro y que sirve para pensar. A poco que pienses, a poco que razones, a poco que si no sabes una cosa, investigues, averigües, preguntes y te enteres, pues hay cosas que no tienen ningún sentido, como tú has dicho, y entonces no hay por qué hacerlas. Y si para que pongas en marcha la máquina, pues tenemos que empujarte con una canción, o tenemos que empujarte con un anuncio, tenemos que empujarte con un vídeo, pues lo vamos a intentar, no sé. Claro. porque no creo que se vayan a solucionar simplemente esperando, ¿no? No, está claro que no. En relación a este tema, precisamente, lo último que quiero comentaros es que 14 de los 25 países que registran la mayor cantidad de feminicidios en el mundo están en América Latina. En la mayoría de estos países tengo amigos muy queridos y amigas y, bueno, como bien sabéis, todos y todas vosotros os tengo un cariño muy entrañable. Os mando un fuerte abrazo y os deseo que a partir de ahora no falte ni una más. Y pasando a otro tema, Juan, ya te vimos en el vídeo tocando el bajo. Dices que no, yo una ayudita, hombre, tocando el bajo y cantando. Y no solo eso, que te hemos descubierto interpretando en un vídeo que recrea una escena del Código Da Vinci. Vamos a ver, Juan, por favor. Por favor, que esto... Sí, habéis investigado. Escucha, que es que lo he visto 3 veces. Digo, ¿será posible? Este tío los tiene cuadrados. Este tío hace lo que quiera. Entonces ahora la pregunta es... ¿Son la música y la actuación las asignaturas pendientes en la vida de Juan Jesús? Pues pendientes, no lo sé. Yo creo que la verdad es que cuando yo voy al teatro y veo a la gente haciendo cosas, a mí siempre me ha dado mucha envidia. Envidia sana. Sí, cuando voy a un concierto y veo a la gente tocando, siempre me ha dado mucha envidia sana. ¿Por qué? Porque pienso que es de las cosas que se pueden hacer, yo creo que es de lo más divertido, entretenido y enriquecedor. Y entonces es verdad que en mi casa, pues desde que yo era pequeño, pues a mi madre le gustaba mucho la música, a mi padre también, hemos cantado, hemos oído música, pero por ejemplo yo no tuve la ocasión de aprender a tocar ningún instrumento musical y es una espinita que yo tenía clavada durante muchos años. Pero muchos, hasta que hace unos cuantos años pues tuve la fortuna de entrar en la Escuela de Música Moderna de Albacete, que los albaceteños saben lo que tienen y eso es una auténtica joya. Y además tuve la fortuna de entrar en un instrumento que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que era el bajo eléctrico. ¿Y qué quieres que te diga? Pues era como cumplir un pequeño sueño y disfrutar mucho. Claro, yo sé que he empezado muy tarde y que por mucho que
tiempo que le dedique, pues ahí tengo unos límites que ya no voy a alcanzar. Entonces, me divierto. El bajo, como decía uno de mis profes, es un instrumento social, entonces tienes que juntarte con gente para tocar. Claro. Y claro, cuando, por ejemplo, Esther ahí en el instituto, ¿me tocas el bajo? Pues vamos a hacer una actuación y vas a tocar el bajo y no sé cuántos y no sé quintos. Pues yo encantado de la vida. Y nos juntamos y sacamos adelante alguna canción, pues encantado de la vida. Que alguna vez me gustaría que nos subiéramos a un escenario en serio y hiciéramos nuestro grupo, pues si eso sucede, pues será ese sueñecito cumplido. Como no podías tocar un instrumento musical, pues en su momento con mi pareja pues estuvimos en un coro y hacíamos un repertorio clásico muy chulo, muy bonito, y ahí también cumplí otro sueño. Es decir, el día que nos subimos orquesta y coro en el teatro principal, esto fue también en Albacete, porque una época que yo estaba viviendo allí, nos subimos en el teatro, orquesta y coro, quería decir, la Schola Cantorum, en el Teatro Circo de Albacete, y nos subimos a cantar el Requiem de Mozart. Yo en ese momento yo ya estaba diciendo, esto sí que es, ahora me puedo morir, o sea, no pasa nada. Claro. Si me muero al salir de aquí, no pasa nada, porque he alcanzado una cima, esto no lo voy a volver a superar. Claro. Entonces, ese juego de interpretación, de subirme a un escenario, de tocar algo, de hacer teatro, es como, no es exactamente una asignatura pendiente, porque de hecho hacerlo lo he hecho. Quizá me gustaría hacerlo más. No lo sé, a mí me gustaría... Esto estoy contándote intimidades aquí muy profundas. Hablando precisamente de lo que decíamos antes de Jim Henson, pues una de las ideas que yo tengo, pues fíjate, qué tontería, porque sería hacer teatro, pero hacer teatro de títeres. ¡Anda! Un amigo mío también de allí de Albacete dejó todo para dedicarse a eso. He coincidido aquí en Mojácar con el marido de una pareja que conoce a una amiga mía de Cuenca que también se dedicaba a eso, y yo diría, es que me gustaría preparar algo como una pequeña asignatura pendiente y decir, bueno, pues ahora títeres, que no tienes que dar la cara, que puedes interpretar y jugar con las voces y con, no sé. Y está un poco con ese... No tengo ningún proyecto en ese sentido, pero es como... Es que sí que sería esa una asignatura pendiente. Hacer teatro de títeres, incluso pues cantando, no me importaría. Eso sería quizá, dentro de este universo del teatro y de la interpretación y de la música, la asignatura pendiente. Lo del bajo es, pues eso, un sueño cumplido y que, bueno, pues me muevo ahí. pero no, los que saben de música son Luis García, mi compa. Es un guitarrista asombroso. Además es zurdo y yo cada vez que veo a la gente tocar al revés, se me rayo un montón, se me queman los cables del cerebro y me quedo flipando. Como digo yo, tu Asperger se vuelve loco, ¿no? Sí. Y Esther Peñas es una pianista asombrosa también. Ajá. Y pues nada, pues muy bien. Con ellos son los que hacen la parte musical y yo ayudo. Y eso lo digo no desde la humildad, lo digo desde lo que son los hechos puros y duros. Oye, ¿y lo del vídeo hacer este guiño al Código Da Vinci? Pues que me encantó, de verdad que es como algo muy entrañable, ¿no? Para un cinéfilo que vea además a una gran persona, un gran creativo que va a entrevistar y de repente ve que le ha hecho un guiño al Código Da Vinci. ¡Wow! Pues, si te lo cuento, igual te queda, no sé. Esto es... pues mira, en nuestro viaje de boda, realmente, mi pareja y yo, que es ella la que sale... ¿No, ella sale? Sí sale, no sale, no me acuerdo. Estábamos en París y entonces descubrimos que el monumento más grande de París y el menos conocido son las chapas, las placas de Aragón. Claro que miden el meridiano de París, que las usa en el Código Da Vinci. Te
Y entonces miden el meridiano de París y resulta que al salir del hotel donde estábamos nosotros había una de las placas en el suelo, en la puerta. Ajá. Y entonces, pues los días que estuvimos allí, aparte de ver París y de recorrer, ya lo conocíamos, pero bueno, de recorrer por allí y de patearlo, porque lo hemos andado lo más grande, pues una de las cosas que hicimos fue intentar localizar todas las placas que pudiéramos. No hay mapa, simplemente es la idea de que son en línea recta, que van de norte a sur, y entonces si hay una en una calle, pues tienes que ir buscando las que vayas encontrando. Y luego ya, pues con la tontería del que estamos siguiendo las placas, que estamos viendo las placas, pues oye, pues vamos a hacer la escena. Y nos pusimos a grabar a tonto desde el hotel, tal. Habíamos grabado las placas en el suelo, estábamos por allí por la pirámide del Louvre. Lo que sale en la película no se puede pasar ahora ya por encima porque queda como en medio de una rotonda y tal, pero bueno, da igual. Hicimos ahí un mix muy gracioso. Sí, pero... Y lo pasamos muy bien los dos haciendo el ganso por París, la verdad. Queda muy bien porque obviamente todo aquel que haya visto la película, hombre, y el que, no sé, haya leído el libro, es que vamos, no hace falta que hagas muchos medios planos ni, ¿sabes? No, cogimos... De hecho, es que hasta dije yo, joder, si es que hasta da un aire a Tom Hanks, coño. Pues mira, cogimos esa secuencia porque esa es una de nuestras pequeñas fricadas. Esa escena, en la que va narrando eso, es una de las que cuando vemos la película, que la habremos visto también alguna vez, pues la decimos, porque no la sabemos. Claro. Se esconde bajo la rosa, Sí. Entonces, No es que además... pues vamos a hacer esa escena, pues venga, ya que estamos aquí, pues qué guay. Nos pusimos, estuvimos 2 días haciendo, mientras paseábamos por París, luego por la noche nos íbamos allí, grabamos, y luego pues se montó, pero ella y yo solos, no te creas que había nadie más, es una... Ya. Pues yo es que además leí el libro, ese libro lo leí, creo que ha sido el primero o uno de los pocos que he leído antes de ver la película. Ajá. ¿No? Y me decepcionó el final, que además lo he dicho, ¿sabes? Lo he dicho públicamente. Pero claro, porque claro, me tiene ahí con la rosa de los vientos y todo esto, que digo, vamos, chaval, vamos. Que quiero ver a ver dónde está aquí la verdad de todo, ¿no? Sí. No, pues ese es un... Fíjate, sí, a mí el libro no me gustó mucho. La película sí, porque la música está muy bien y la historia de Tom Hanks está muy bonito, me gusta. Y de hecho, no llegamos a Friki, pero sí que hemos estado en 2 de esto que vas de viaje y hemos estado en 2 de los sitios de la película. Estuvimos en Escocia, estuvimos en Roslin. Anda. Y porque pues, ya que estábamos en Edimburgo, pues, ¿por qué no nos acercamos? Pues nos acercamos, vamos a la abadía. Y en París pues estuvimos haciendo cola por allí con las placas del Aragó, que hay varias, hay algunas que están vandalizadas y tal, pero todavía se pueden encontrar y es muy divertido hacer ese juego. A mí personalmente, ya te digo, me encantó este nivel de friquismo. Pues entonces ¿no has visto la recreación que hicimos durante el confinamiento del Señor de los Anillos? ¿O sí? Pues no, pues eso se me ha escapado. Igual es que no lo tengo público, cállate. Pero a lo mejor es eso, ¿eh? Hicimos lo mismo, ¿eh? Hicimos lo mismo con una Por cierto, ya que estamos, ¿cómo te buscan en tu canal de YouTube? Pues en mi canal de YouTube, a ver, espérate que me acuerde cómo me llamo. Me parece que es... Chuan Chechu. Me parece que era algo así, por eso quería que lo dijeras, porque me parece que es Chua Chen o algo así. Chuan Chechu, es como decir Juan Jesús jugando a ser chino. Chuan Chechu. Ya veis, amigos, el nivel que tenemos aquí en el programa Luis Carballés en vivo, ¿eh? Oye, que habéis hecho una investigación ahí profunda. Sí. Bueno, vamos a continuar. Cuando tengáis en vuestras manos el viaje del bardo, os vais a enamorar, amigos, de la portada. Ya os decía al principio que este hombre se atreve con todo, y lo estáis comprobando, ¿eh? Creo que a estas alturas ya me vais creyendo. Pues bien, la portada es obra suya.
y puedo afirmaros que es un crack como ilustrador. Sí, otra cosa más. Cuéntanos, por favor, Juan, ¿cómo ha sido tu incursión en este mundo de la ilustración y dónde pueden ver tu trabajo las personas que nos escuchan? Pues en la incursión en el mundo de la ilustración, pues le pasa lo mismo que a la lectura o que a la escritura. Es decir, es una cosa que yo creo que todos los niños en un momento determinado les dan un lápiz y un papel y se ponen a hacer garabatos y de repente, por alguna razón desconocida, a determinadas edades todos dejan de hacerlo. Yo no lo dejé. Yo seguí haciendo dibujos, sigo haciendo dibujos, dibujo mucho, eso sí es verdad, porque el hacer monos, el hacer garabatos en cualquier papel, mientras estoy prestando atención, me ayuda. Es decir, mi mano está constantemente dibujándose y tal, dibujando y haciendo garabaticos. Los que puedo los conservo. Normalmente siempre es una cosa que nunca he hecho, ¿cómo se dice? Como trabajo, porque he hecho dibujos, la gente le ha gustado, pues los he regalado, y entonces tenía un montón de cosas hechas que simplemente no sé ni dónde están, porque la gente los habrá enmarcado en sus casas o los habrá tirado a la basura, si ha querido, no sé qué han hecho con ellos. Yeah. Y entonces empecé un poco con la idea de recuperar algunos de esos trabajos, de recoger lo que yo tenía, que tenían fotos o que tenían historia, y colocarlos bueno, ahora mismo están en una página de Facebook que se llama Chuanche. La misma, es casi como Chuanchechu, pero solo es Chuanche. ¿Y por qué las he puesto ahí? Pues primero porque se puedan ver y porque yo mismo tenga constancia o una forma de conservarlos. Porque ya te digo que normalmente claro, los he hecho, los he regalado y no los conservo. Tengo alguna carpeta en casa con algunos garabatos, pero no los suelo conservar. Y entonces, bueno, pues voy poniendo cosas. Los últimos trabajos, las últimas cositas que he hecho, sí alterno un poco entre el mundo digital y el formato físico con acrílicos y tablas y decorando cosas. Y pues eso es lo que hay. Lo he hecho siempre, me gusta mucho hacerlo y me sale casi sin... Es muy automático también a veces. Y la idea de pasar y poner ilustración en una portada es porque realmente la historia no solo tenía la portada, tiene más ilustraciones. Conforme he ido escribiendo el cuento y otras historias, a veces pues voy poniendo en dibujos las escenas que estoy viendo y demás. Lo que pasa es que al final he dejado solo la portada, las ilustraciones me las he guardado, pues un poco porque ilustrar los textos y los libros, pues luego los encarece un poco a la venta y a la producción. Y bueno, pues claro, en algún momento, no sé, qué sé yo, alguien me dijera, oye, vamos a meternos en un proyecto, ya lo hacemos, pero lo hacemos ilustrado. Yo diría, pues genial. Pues venga, sacamos ilustraciones de los cajones y sacamos ilustraciones nuevas y se ilustra. Pero vamos, de momento, pues la portada. La portada de todos los libros que tengo. Miento. La portada de 4 de los libros que tengo publicados es obra mía. Desde Los 5 guardianes, Los cuentos masticables para todos los sabores, El viaje del bardo y Los cuentos de Papá Conejo. Primer volumen. ¿Esa portada la hiciste tú? Sí, todas están hechas por mí. Bueno, pues ya sabéis, amigos, el canal de YouTube Chuanchechu y la página de Facebook donde podéis ver los dibujos, ilustraciones y demás de Juan, pues Chuanche, ¿no? Hemos quedado en eso, ¿no? De todas maneras, si no lo tengo en público, luego te mandaré el enlace. Vale. Era lo del Señor de los Anillos, porque claro... De friki a friki. Sí, por favor. Es que ese tipo de cosas a mí me encantan. Bueno, pues estamos llegando al final de esta charla, que ha sido pues un homenaje al maravilloso género del cuento, a los grandes cuentistas, al mundo de la fantasía y, por supuesto, cómo no, a El viaje del bardo, que es uno de los libros más extraordinarios que han pasado por aquí. Antes de terminar,
quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué cuento era tu preferido cuando eras niño? Uf. Chachán, chachán. Sí, es una pregunta. No me digas El Hobbit, ¿vale? No, cuando era niño, es que como he leído muchas cosas, Ajá. no te creas que tengo así un cuento de cuando era pequeñito que me gustara más que otro. Siempre me han gustado, fíjate, además me acuerdo, eso sí me acuerdo, porque en casa de mi abuelo pues había ediciones relativamente antiguas de los libros de texto de mi madre cuando eran pequeños, o incluso de los libros de texto que llegó a usar mi abuela y tal. Y entonces siempre me ha gustado mucho buscar las versiones más antiguas de los cuentos y las versiones más antiguas de los cuentos. ¿Por qué? Incluso después he podido encontrar algunas ediciones facsímiles de las primeras publicaciones en castellano de los cuentos de Andersen o de los cuentos fíjate. de Green. Hay ediciones facsímiles muy bonitas. ¿Por qué me gusta eso? Porque yo considero, y esto es que el cuento antiguo era bastante mejor, el cuento infantil, lo que pasaba por cuentos infantiles antiguamente era bastante mejor, bastante más terrible, bastante más espantoso y bastante más educativo que los cuentos modernos que veo ahora, que los veo como muy descafeinados, como muy... Es decir, el cuento antiguo siempre ha tenido un mensaje, ¿vale? Y el mensaje es: en la calle hay ogros. Y los niños deben saberlo. Yo siempre he pensado que los niños deben saberlo. Y también tiene otro mensaje. Si eres hábil, si eres listo, puedes escapar de ellos. Esos cuentos modernos ahora mismo, yo creo que ese mensaje no lo tienen. De hecho, te iba a comentar de los hermanos Grimm, y yo he visto por ahí, hay una página, tendría que buscarla, pero hay una página donde he visto el auténtico cuento, lo que dicen que es el auténtico cuento de Cenicienta. Joder, sí, claro. Con Cenicienta. Yo tengo un volumen por ahí que, espérate, es Menéndez Pidal. Y es una historia de los cuentos de Menéndez Pidal. Es un tocho. Yo no sé en qué año se publicó eso, ni sé dónde lo saqué. Lo debí comprar en algún rastrillo, en algún sitio. Y entonces cuenta la historia de los cuentos, ¿vale? Haciendo el seguimiento, un seguimiento erudito, de viejo profesor, muy, muy, muy chulo, de como una historia originada, ay, que no me sale la palabra, en la India, se la puede encontrar posteriormente en Egipto, un poquito más adelante en Roma y un poquito tal, y va cambiando. Y tú dices, caray, como tú dices, es que la versión original del cuento de Blancanieves o del cuento de la Cenicienta, es que son versiones terroríficas. Pero terroríficas, ¿eh? Versiones terroríficas. Son versiones que dices, Dios bendito. La película de Seven se queda corta, ¿eh? Sí, por supuesto. O sea, son muy gore. Totalmente. Y de hecho eso siempre me ha gustado. Y yo creo que mis cuentos favoritos, ahora no sería capaz de... Bueno, no sería capaz de darte un título porque no me acuerdo. Hay una historia que yo me recuerdo que me gustaba mucho. El autor se llama... No, a ver si me equivoco de autor. Es un escritor inglés de cuentos de fantasmas. Y ahí tenía uno absolutamente sublime que a mí siempre me ha encantado, me gusta mucho. Porque es muy sencillo, no llega a pasar nada, pero la imagen que pone de las sábanas de una cama, que de repente, no sé, me daba tanto miedo de pequeño que lo tengo presente y me gusta mucho. Sería casi mi cuento favorito. Es decir, un cuento de miedo que te asuste sería mi cuento favorito. Fíjate. Dinos cuando te acuerdes, a ver qué autor es. Espérate, es que no el autor este. Me viene a la cabeza P.D. James, pero no estoy seguro. Bueno, nos lo comentas cuando te acuerdes que nosotros lo ponemos. Sí. Sé que hay una historia que te encanta, al igual que a todos los que amamos el género fantástico.
Se trata de La historia interminable, una novela escrita por el alemán Michael Ende en 1979. Era yo un criajo, ¿eh? Que fue un éxito rotundo y que en 1984 se llevó al cine como una coproducción germano-estadounidense. Sí, señores, entonces había colaboraciones de ese tipo. Adaptando la primera mitad de la novela. La segunda parte se estrenó en 1990 y en 1994 una tercera cuya trama no proviene de la novela original. Ajá. Para ti, Juan Jesús, como agradecimiento a tu presencia en esta casa, que a partir de hoy es también la tuya. Y para nuestra audiencia que nos escucha fielmente cada semana, os regalo este precioso fragmento de La historia interminable. Muchas gracias, Juan Jesús. Espero que estés de vuelta muy pronto por aquí y que te agrade lo que vas a escuchar. Por ahora, esperaros, porque antes vamos a despedir a la audiencia. Nos despedimos de ti, Juan Jesús. Como digo, espero que hayas estado a gusto, que te haya gustado este pequeño rato aquí con nosotros y que cuando quieras vuelvas, que aquí tienes tu casa. Pues he estado encantado de estar aquí charlando contigo y con nuestra audiencia, vuestra audiencia. Me ha encantado, la verdad es que me lo he pasado muy bien y eso siempre me gusta. Y nada, pues ojalá podamos volver pronto. De verdad, he estado muy contento, muy a gusto aquí hoy. Y por supuesto que estaré encantado de escuchar La historia interminable. Y te voy a contar de... A estas alturas ya ha quedado claro, ¿no? Sí, no, ya ha quedado claro. Os advierto a todos, a ti y a todos, de que es un pequeño fragmento, no es mucho, pero es un pequeño fragmento para que todos aquellos que la hemos visto querramos volver a verla o a leerla, y los que no, pues que queramos también querer leerla o querer verla. Porque de verdad no tiene desperdicio. En cuanto a las películas, ni siquiera tiene desperdicio la tercera, aunque ya sea un descafeinado, ¿eh? No tiene desperdicio porque es algo maravilloso. Michael Ende escribió algo maravilloso. Sí. Muchas gracias, Juan Jesús, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. A vosotros, amigos, que siempre nos seguís donde quiera que vayamos, nuestro eterno agradecimiento por acompañarnos en cada programa. No olvidéis que podéis seguir escuchando literatura y de la buena en nuestro podcast El legado de Borges, en vuestra aplicación de podcast favorita y en nuestro canal de YouTube Producciones Carballés. Por supuesto que también visitar nuestra página web produccionescarballés.com. No olvidéis, amigos escritores, que si queréis promocionar aquí vuestro trabajo con nosotros, podéis contactarnos a través de Facebook, Twitter e Instagram. También podéis escribirnos a nuestras dos direcciones de correo electrónico, contacto@produccionescarballés.com y divisioncreativa@produccionescarballés.com. Os dejo con La historia interminable. Esto fue Luis Carballés en vivo. Hasta la próxima. Gracias. La pasión de Bastian Baltasar Books eran los libros. Quien no haya pasado nunca tardes enteras delante de un libro, con las orejas ardiéndole y el pelo caído por la cara, leyendo y leyendo, olvidado del mundo y sin darse cuenta de que tenía hambre o se estaba quedando helado, quien nunca haya leído en secreto a la luz de una linterna, bajo la manta, porque papá o mamá o alguna otra persona solícita le ha apagado la luz con el argumento bien intencionado de que tiene que dormir, porque mañana hay que levantarse tempranito, quien nunca haya llorado abierta o disimuladamente lágrimas amargas, porque una historia maravillosa acababa y había que decir adiós a personajes con los que había corrido tantas aventuras, a los que quería y admiraba, por los que había temido y rezado, y sin cuya compañía la vida le parecería vacía y sin sentido. Quien no conozca todo eso por propia experiencia,
no podrá comprender, probablemente, lo que Bastian hizo entonces. Miró fijamente el título del libro y sintió frío y calor a un tiempo. Eso era, exactamente, lo que había soñado tan a menudo y lo que, desde que se había entregado a su pasión, venía deseando. Una historia que no acabase nunca. El libro de todos los libros.